Oye, pero ¿sí estamos bien puestos? Ya lo tienes todo. Le canto al veterinario del campo y de la ciudad, que tiene gran humildad, el que vive sin horario. Transitan mil escenarios, con sentido lo detallo. En la cifra lo subrayo, y al nombrarlo yo me aferro, que atiende gatos y perros, al vacuno y al caballo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. Y bueno, con este fondo de el Gaucho Talas, con la canción Pa'l Veterinario, Pa'l Doctor Veterinario, una canción argentina, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo el doctor Urso Dávila Montero. ¿Cómo estás, doctor? Doctor, ¿cómo Gusto está? de tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Pues para platicar los temas de interés veterinario, tú tienes mucho de qué platicar con esas dos asociaciones en las que estás inmiscuido, independientemente de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Escuela de Veterinaria de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y bueno, puede haber mucha aportación. La vez pasada tuvimos una charla interesante sobre las funciones del médico veterinario taurino, la importancia de todo eso, porque el doctor es miembro, ha sido incluso presidente, ¿verdad? Fuiste ya presidente sí. de la Asociación de Veterinarios Taurinos de la República Mexicana, y pues también es actualmente el presidente de la Asociación de Peritos Médicos Veterinarios. Es correcto. Entonces, pues hoy la plática es precisamente en ese sentido. ¿Para qué sirve un perito veterinario? Que sirve para mucho, pero más bien ignoramos primero que existía como una especialidad veterinaria, y segundo, todas las funciones que tiene para regular tantas normativas a nivel veterinario. Es correcto, es correcto, colega. El tema pericial veterinario, pues está en boga, tiene mucho auge. Se tenía poco conocimiento de ello. Sin embargo, dadas las circunstancias a nivel nacional e internacional del bienestar animal, las buenas prácticas de manejo, tanto para animales pequeños animales o animales de compañía, así como animales de abasto. Y como bien mencionas, la parte legislativa o la legislación que permea a todas estas especies, pues es de suma importancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es de forma multidisciplinaria. Nosotros como veterinarios trabajamos y actuamos en colaboración, aunque hay veces que no lo sentimos así, no nos damos cuenta o lo llevamos un poquito por alto, pero trabajamos con ingenieros, trabajamos con arquitectos, trabajamos con biólogos, trabajamos con agrónomos, físicos, químicos, en el buen hacer de las prácticas pecuarias y cómo tenemos que abordarlo. Muy cierto es que con todas esas leyes que debemos de cumplir, debemos de trabajar en base a lo que marcan el Poder Legislativo, precisamente con la Cámara de Diputados, pues es el trabajar en ese conjunto. ¿Cómo vamos a hacer esas leyes? Recordar también que hay algunas leyes, algunas normas oficiales mexicanas que debemos de seguir, pues obviamente ha habido ese refresco de este tipo de leyes, y bien está de que dependencias gubernamentales que están trabajando precisamente con estas prácticas de manejo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros
consumimos día a día productos y subproductos de origen pecuario. Y una cuestión también muy importante que se ha estado trabajando es precisamente a la denominación de origen de ciertos productos. Sí. ¿Por qué? Porque algunos quesos, llámese queso Oaxaca, queso Chihuahua, pues precisamente tienen cotija. Queso cotija, tienen precisamente esa denominación de origen que es de ese estado. Sin embargo, ya con las nuevas etiquetas que se han utilizado, es por poner un ejemplo, porque es amplísimo amplio, sí, este tema pericial. Entonces es tipo Oaxaca, tipo Chihuahua, tipo cotija. ¿Por qué? Porque no es ahí. A lo mejor se siguen ciertas pautas para su fabricación, sin embargo no es de la provincia, de la ciudad o del estado. De la zona geográfica donde está registrado. Es correcto. Como el tequila. Yo puedo en Yucatán sembrar agave y a lo mejor se da y sacar un destilado del agave azul que yo siembre en Yucatán, pero no va a ser tequila, porque está fuera del área registrada para que sea denominado tequila. Así está el queso, en este caso del ejemplo. Claro, entonces nosotros como veterinarios, expertos en un área, pues existe esos compañeros que en compañía con algunas dependencias gubernamentales, como es Senacica, para Profepa, Semarnat también, para que vayamos de la mano trabajando precisamente eso, para la inocuidad de los alimentos que vamos a consumir, para el huevo también. Hubo también un boom en México y a nivel mundial también. Todo es ya artesanal y se le ha puesto un plus. Sí. Entonces, ¿dónde están esas leyes normativas que dicen que X o Y producto es artesanal? ¿Y por qué yo estoy dándole esa plusvalía? Esa etiqueta. Que a lo mejor no lo es. Sin embargo, también para salvaguardar la integridad del ser humano, esos productos o subproductos de origen pecuario deben de seguir un protocolo y en algunas circunstancias cumplir con una cadena de frío. Entonces, recordar también que existen algunos patógenos, hongos, virus, bacterias, que por X o por Y circunstancias se llega a perder esa cadena de frío. Inmediatamente se reproducen. Claro, entonces es un caldo de cultivo idóneo precisamente para que esa bacteria, que no debiese de estar, ¿por qué? Porque el local debe de cumplir precisamente con ciertas normativas higiénicas en su fabricación. Precisamente, también clínicas y hospitales de humanos y de pequeñas de veterinario deben de cumplir con X o con Y requisitos que emanan de las normas oficiales mexicanas. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer entre algunas cosas. Sin embargo, también ha estado el tema de las buenas prácticas en clínicas y hospitales veterinarios en pequeñas especies. ¿Ok? Recordar que también existen algunos productos que se necesitan tener, que son única y exclusivamente los laboratorios lo pueden vender para médicos veterinarios con una cédula profesional y con una receta con cuantificada, le llaman, que son registradas con número consecutivo. Efectivamente, ¿por qué? Porque existen algunos productos sedantes, anestésicos, hormonales, que son de uso exclusivo médico. Y nosotros estamos obligados precisamente en ese récord, en esa bitácora, cuando yo voy a comprar X o Y producto, cómo, cuándo y para qué lo voy a utilizar, para
tener un récord, una bitácora de absolutamente todos mis clientes y cuándo, por qué y bajo qué circunstancias estoy utilizando ciertos sedantes, ciertos anestésicos, ciertos hormonales o algunos medicamentos que son para algún padecimiento de tipo quizá oncológico. Entonces, sí tener muy en cuenta. Es muy amplio el campo del peritaje, porque brincaste de los productos orgánicos, ahora que está de moda, por ahí hay en algunos lugares, en algunas ciudades, letreros que cuelgan en los postes que dicen huevo de gallina de patio, criada en libertad. Bueno, creo que lo correcto sería especificar que es huevo producido orgánicamente. Y orgánicamente es sin vitaminas, sin vacunas, sin antibióticos, sin ninguna cuestión externa más que la alimentación natural. Incluso en natural me voy a no concentrados, porque ya los concentrados ya vienen con una mezcla. Con aditivos. Exacto. Sí. Entonces, todo eso se elimina y esa es parte de la labor de ustedes de certificar para que ese producto que yo saco presumiendo que es orgánico, efectivamente sea orgánico y me permitan imprimir en mi etiqueta ese sello que lo garantiza y que me permite también poderle dar un sobreprecio. Claro. Porque es un producto que se supone que garantiza una mejor calidad e inocuidad para la alimentación mía y de mi familia. Pero también abordaste ahorita el lado médico como tal. Si bien es sabido que en medicina humana ya era de uso cotidiano, el que tú no podías ir por un medicamento para dormir, para que te produjera sueño, porque era un medicamento controlado. Nada más determinados profesionales, psiquiatras, te podían dar una receta de ese medicamento en específico. En veterinaria estaba esto muy en pañales y de unos años para acá ha tomado unos lineamientos muy estrictos al grado que nosotros en la clínica donde hacemos cirugías tenemos que registrar la dosis que sacamos de ese anestésico, en qué lo vamos a utilizar, el número del lote, del frasco, etcétera, todo. Para cuando se nos acabe y compremos otro, tenemos que hacer una receta donde estamos solicitando la compra, pero lo que ya me acabe tengo que hacer un reporte a SADER, a Senacica. Totalmente cierto. Y precisamente también se ha dado casos, lamentablemente en México, la presencia de algunos laboratorios que se conocen laboratorios de ollita o de traspatio, que por X o por Y circunstancia sale ese medicamento que no es medicamento, sale ese producto apócrifo, se le da una distribución por la izquierda y ahí vienen los problemas también. ¿Por qué? Porque hay animales que presentan cierta signología o cierta sintomatología no propia y en lugar de que nosotros querramos o pretendamos curar ese animal por X padecimiento gastrointestinal, respiratorio, de piel, un tratamiento óptico u ocular, pues a lo mejor le estamos dando un mal tratamiento, una mala profilaxis también, y ahí es donde, bueno, ¿y este medicamento de dónde viene? Y empezar de ahí hacia atrás con una trazabilidad de estos productos, de dónde viene absolutamente todo, cómo fue de que mi perro, no solamente en la clínica de X veterinario, sino que también es ahí, con otro colega, y no solamente en ese empiezan estado. A brincar los problemas con el uso de ese producto. Y ya fue también en los estados vecinos, y ahí es donde viene todo eso, ¿no? Y entonces, ahí voy a tratar de ser muy de concretar. Es que es mucho. Sí. Pero ahí es también nosotros qué debemos de hacer, cómo tenemos que
hacer una denuncia, con quién tenemos que hacerlo y cuáles son la documentación que nosotros tenemos que hacer como veterinario o como propietario del animal o como propietario de la finca también. ¿Por qué? Porque igual, como tú lo mencionas, algunas materias primas que se utilizan para la fabricación de algunos medicamentos, de algunos alimentos, ya sea para cualquier especie, pues igual, en su momento algunos ingredientes o sales minerales para hacer la premezcla de esos alimentos no cumplieron las características propias de ello o estuvieron en una bodega que no era bodega, sino en algún sitio que, dada la arquitectura de pues guardaba muchísima humedad o había muchísimo sol. Entonces dicen, bueno, hay que sacar esto, aunque nos cueste menos, pero eso. Y ahí es donde viene todo ese problema con la fabricación de algunos alimentos. Y es por eso que debemos también, muy importante, que debamos aprender a leer muy bien, porque compramos algún medicamento o cualquier cosa, alguna gaseosa o algún producto, pero no leemos, no nos gusta leer o no sabemos leer o no queremos leer de lo que viene hecho, y ahí es donde viene todo ese problema que se está trabajando y cambiando también. Yo creo que vamos a hacer un programa más. ¿Ya? Sí, seguramente. Porque también viene el tema de si es una mala praxis del médico veterinario o él o ella cumplió cabalmente con el protocolo desde que el animal fue ingresado a la clínica o al hospital, que también esa es una cuestión muy importante. De acuerdo a la legislación, ¿qué es un hospital veterinario? ¿Qué es una clínica veterinaria? ¿Y qué es un consultorio? ¿Qué es un consultorio veterinario? Creemos o pensamos que es lo mismo. No es lo mismo. No. Legalmente, cada una debe de cumplir con ciertas características y cada una tiene hasta ciertas facultades para poder realizar ciertas prácticas con los animales. Sí. Y es ahí también donde viene el por qué, cómo y cuándo pudo haber sido una mala praxis. Y ahí es donde el propietario dice, y bueno, ¿y ahora dónde voy? Porque mi perro, mi gato, mi conejo, mi caballo, mi cerdo, mi cabra, el animal que sea, se me murió. Sí, y también la otra contraparte, pasa eso y resulta que a la hora de hacer la investigación pericial, resulta que los cuidados posoperatorios del propietario no fueron los adecuados, pero a veces no lo van a reconocer y siempre es no, la culpa la tiene el que hizo la cirugía, ¿no? Que es lo más común. Todo el mundo dice, no, pues yo hice lo que tenía que hacer con mi perrito y lo cuidé, pero a la vera hora resulta que pues no. Y es parte también de ese peritaje, la labor que tienen que hacer ustedes. De hecho, son imparciales en ese sentido. Ese es un tema, acabas de dar un punto muy importante. El médico veterinario perito o el perito en medicina veterinaria y zootecnia es totalmente imparcial. No puede ni debe decantarse hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. No, sino simple y sencillamente de acuerdo a la logística, a la normativa y a las bases y cuestiones anatómicas, fisiológicas, patológicas, nutricionales, genéticas, es en la que nos basamos. No lo dice Urso Dávila o no lo dice Carlos Vega, sino lo dice el médico veterinario perito, que de acuerdo a esas normas oficiales mexicanas debió hacerse eso
o de acuerdo a esa literatura que marcan o esos artículos científicos, debió haberse hecho de esa forma. ¿Ok? Entonces, debe llevarse también, muy importante, una cronología de los hechos. Sí. Y también muy importante, cuando se está trabajando con ello, hay una cuestión muy importante que se llama cadena de custodia. Cuando por X o por Y circunstancia, X cosa debe de levantarse, sustraerse y llevarse a otro lugar, debe de hacerse siempre con una orden judicial, hecha por la Fiscalía, en la cual en primera instancia a ti, a mí, o a él, o a ella, le dicen, sí, tú eres el perito responsable en este caso. Y en base a eso, tú actuarás conforme a la ley y siguiendo un protocolo. Eso es también llevar una cadena de custodia. ¿Dónde comienzo yo o dónde empiezo yo? Porque ese documento salió de la Fiscalía. Sí. Alguien me lo dio. X persona me lo dio, que está en X departamento, llega a manos de Urso Dávila. Urso Dávila tiene que hacer ciertos procedimientos, ciertas técnicas, y todo eso viene ahí. ¿Cuándo, cómo y dónde lo tengo que hacer? Hasta que por X o Y circunstancia, eso que vamos a estudiar tiene que pasar a un laboratorio que esté certificado y dado de alta ante la Fiscalía para que tenga ese peso legal para el análisis de algún compuesto, líquido, sangre, heces, orina, líquido tejido, etcétera, lo ¿no? que sea. Sí. Y de que esta persona, la cual va a realizar el estudio, también cuente con una cédula profesional. Es que sí es todo un proceso. Pudiéramos pensar que es como un forense, lo que estamos acostumbrados a que hace el forense, que le entregan un cadáver y de acuerdo a la necropsia y los frotis y los análisis de fluidos intestinales, el detectar si hubo ciertas sustancias nocivas en sangre, etcétera, determinan la causa de la muerte, incluso hasta les dan a los detectives por ahí pauta a seguir en su investigación. En este caso es algo parecido, porque tienen que ser tan imparciales que tienen que certificar y asegurarse mediante estudios, aunque sea duplicados, porque yo como veterinario ejecutor de una cirugía en la cual el resultado fue que hubo un fallecimiento del paciente, pues yo hice previamente unos estudios de los cuales yo me basé para poder determinar que lo podía hacer la cirugía. Pero el perito no puede confiar ciegamente en mí y decir, no, pues es que el doctor los hizo y es mi cuate, pues ya, doy por hecho que sí así fue. No, él tiene que hacer otros estudios para certificar que efectivamente son los correctos y que coincide con mi decir. Es correcto. Sí, y también tiene, por el otro lado, si el propietario del perro que falleció lo llevó con otro veterinario y ese otro veterinario le hizo estudios y demás, el perito también tiene que verificar efectivamente si esos otros estudios de la otra contraparte son en realidad fieles y fidedignos para entonces armar el rompecabezas de qué fue lo que pasó y dictaminar. Totalmente cierto. Y ahí también, muy importante aclarar de que es muy diferente cuando se realiza una necropsia diagnóstica a una necropsia forense. Sí. Totalmente cierto. Y también mencionaste algo muy importante, que es cuando uno tiene que tomar esas muestras. Debe ser por duplicado o por triplicado. ¿Por qué? Porque es un caso legal. Entonces, ahí, ese tejido en algún momento se tiene que llevar ahí y posteriormente esos dos muestras más se tienen que conservar, obviamente, bajo las condiciones adecuadas para que no se desnaturalicen esos tejidos y el día de mañana, por X o por Y circunstancia, el juez pida o exija, necesitamos realizar otro estudio más con otra técnica.
Entonces, no podemos decir, no tenemos, ya no tenemos tejido. Ya se nos acabó. Y cuando por X o por Y circunstancia, en algunos casos, digamos, solamente tengo una fracción, algo poco representativo, se tiene que hacer saber en ese preciso momento que se tiene X volumen de ese tejido o X cantidad de ese de muestra biológica, y decir, nos alcanza para esto, no más. Y evidenciar con fotografías cómo es el tema de esa casuística. Es muy interesante. Y como bien lo dices, doctor Urso Dávila, es muy complejo y muy completo porque abarca muchas situaciones y sí, efectivamente, si nos vamos para el lado de los alimentos, los ingredientes que si estoy elaborando un alimento para ganado de engorda y tengo mi fabriquita de traspatio, pues seguramente no tengo ni etiqueta y seguramente nada más lo vendo con mis cuates. Pero ¿qué pasa si en ese momento a mi vecino que saqué el maíz que se quedó en la parte de atrás de la bodega, donde ahora que llovió escurrió un poquito y se humedecieron 2 o 3 costalitos de abajo, pero pues le quito nada más lo que se ve feo y lo demás lo echo? Y no tomo en cuenta que ahí van unas aflatoxinas que del grano de ese maíz que se enmueció y se produjo esas aflatoxinas, lo mezclo en el alimento y después mi cuate tiene una intoxicación de su ganado. Y desde ahí los ingenieros agrónomos, ahí entran los agrónomos para ver precisamente todas esas cuestiones de plantas. Claro, y los ingenieros y los arquitectos también. ¿Por qué? Porque a lo mejor el problema puede ser que esa materia prima sea de primera calidad, sea excelente, pero posiblemente esa banda sin fin, esa mezcladora, esa báscula no esté pesando adecuadamente o algo esté fallando en la maquinaria para el proceso de ese alimento. Entonces, ahí también es el problema. Viene de más, viene de menos y tú lo sabes perfectamente, algunos animales pueden padecer problemas de hipervitaminosis o hipovitaminosis. O acidosis, tan sencillo como eso. Se te pasa el bicarbonato y ya le fregaste el rumen. ¿Y de dónde? En algunos granos básicos que se utilizan, ¿de dónde viene ese maíz? ¿De dónde viene ese sorgo? ¿De dónde viene ese trigo? ¿De dónde viene esa melaza? Sí. ¿Cómo la transportaron? También. es muy cierto. Entonces, todo eso se tiene que trabajar, vigilar y estar en plena comunicación con las autoridades. Y también es muy importante ese léxico que nosotros tenemos, un médico veterinario. Trabajar también con la parte de la fiscalía en esos términos médico-veterinario que nosotros utilizamos. Sin embargo, cuando se realiza un informe pericial, nosotros estamos obligados por ley, dentro de este informe, tenemos que utilizar un glosario. ¿Por qué? Porque existen palabras que no podemos cambiar ni debemos cambiar, porque si no, le vamos a dar otro significado totalmente diferente a ese dictamen pericial. Sí. Entonces, es ahí donde viene ese glosario y por qué estamos utilizando esta palabra y esta palabra qué significa, para darle ese soporte y ese valor a ese dictamen pericial. Sí, tiene que ser muy, muy específico porque ese dictamen pericial, aunque sea hecho por un veterinario, tiene validez legal. Totalmente. Y a la hora de emitir un juicio, el juez pues tiene que basarse en hechos y en las palabras como son, no un sinónimo. No puedes usar sinónimos o tratar de cambiar la palabra porque entonces cambias el diagnóstico. Totalmente. Y
Esto lo vamos a tocar en otro momento porque esto que acabo de decir yo creo que es muy importante. Cuando estamos hablando de ahogamiento, cuando estamos hablando de ahorcamiento, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cuándo lo utilizo o por qué lo utilizo? ¿Se ahogó? ¿Se ahorcó? ¿Lo ahorcaron? Todo eso tiene mucho que ver. Fue utilizado con algo mecánico, con una fuerza de humano. Ese tipo de lesiones también es otra área totalmente. Algo tan sencillo, bien fácil, y lo acabas de decir. Se ahogó, se ahorcó. Ahorcamiento es mecánico. Ahogamiento pudo haber sido que se tragó un bocado muy grande, no pasó la tráquea, ahí se le atoró y se ahogó. Claro. Pero también puede ser si por X o por Y circunstancia ese animal ha inhalado gases tóxicos, se ahogó, o cómo le damos ese adjetivo a ello. O es un cuerpo inerte que está en un cuerpo de agua. También. Sí. Por eso tienes que ser muy específico, claro, en todo. Ese animal que está en ese cuerpo de agua fue de forma accidental, fue a beber agua o quisieron deshacerse de ese cadáver. Y entonces cuando se hace ese tipo de necropsia, vamos buscando ciertas características propias de lo que vamos a encontrar y las lesiones típicas y características cuando vamos a encontrar un cuerpo de algún animal en algún cuerpo de agua. Entonces es muy importante. Y también hablando de esa cuestión pericial forense, hacer las connotaciones cuando es los tiempos es muy importante. A esto se le llama intervalo post-mortem. Entonces hay algunos hallazgos que los vamos a encontrar cuando son precisamente en alguna etapa de muerte de ese animal. La colonización también de cuando algunas larvas que tienen también una edad, las pupas también tienen una edad cronológica también, y las vamos a encontrar en el cuerpo en cierta etapa cuando estamos hablando de ese intervalo post-mortem, saber cuándo lo vamos a tener y cómo lo vamos a interpretar. Un ejemplo de eso, ahorita que está de moda el gusano barrenador, de la larva de Coclomia omnivórax, el huevito que pone la mosca mide 1,5 milímetros a 2 milímetros de largo. Cuando eclosiona, sale una larvita de ese tamaño, es la larva 1. Correcto. Después de 7 días, muda su pellejito como las víboras y tiene un crecimiento aún poco mayor. Es larva 2. Y así vuelve a mudar y es larva 3. Si nosotros detectamos, y esto puede ser no necesariamente por barrenador, porque la prima hermana, que es la Cocleomia macellaria, que conocemos como la mosca panteonera, también pone larvas. La diferencia es que la omnivórax prefiere desarrollarse y vivir en tejido vivo, y la macellaria en tejido muerto, que es la mosca panteonera. Si nosotros vemos una gusanera, para poder determinar si hubo negligencia del propietario en llevar a atender de esa herida a su mascota, con que saques los gusanos y determines en qué etapa de desarrollo están, puedes decir, si ya está en larva 3, tiene 21 días que se lesionó. Es correcto. Es ahí donde está ese intervalo. Sí. Ese intervalo post-mortem. Y también, muy importante,
La temperatura a la cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la temperatura habitual, primavera, verano, otoño, invierno, norte, sur, este, oeste, climas tropical o climas desérticos, clima semidesértico o bosque, esas larvas o esa mosca o ese crecimiento aumentará o se agilizará o se ralentizará. Y entonces también eso es muy importante. Es determinante para poder decir. ¿Por qué? Porque esos cambios autolíticos que pudiésemos encontrar en algún cadáver no es lo mismo en Querétaro que en algún manglar. En el sureste. Totalmente. O que nos vayamos a Toluca. Exacto. Entonces, vamos a tener totalmente tiempos diferentes de ello, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en esa parte forense, cuando vamos a trabajar en ello. Que bajo ciertas circunstancias, pues bueno, tampoco hablar de cadáveres, sin embargo, animales que por X o por Y circunstancia, con uso de razón malintencionada, la administración vía intramuscular o vía parenteral o vía intravenosa de alguna sustancia que ayudará o no de forma no legal para que pueda correr o no correr más ese animal. Sí. O algunas razas para exposición va X o Y animal a exposición, pero son muy temperamentales. Bueno, vamos a darle una pasiflorina para que esté un sedante para que esté tranquilito. O lo que yo quiero es que en términos coloquiales, que se engalle más, que saque pecho mi animal, porque yo quiero precisamente eso. Que levante el porte. Bueno, pues de ahí precisamente que en los hipódromos se hagan los antidoping, precisamente para asegurarse y certificar que no están drogados para que den más. Claro, entonces eso está muy bien trabajado, muy bien legislado, y pues la velocidad que alcanzan estos animales pues es precisamente por ese ejercicio, por ese entrenamiento, por esa raza que hay, que lo pide. Y bueno, el hecho de administrar sustancias no aptas, pues tiene su castigo. Su penalización, claro. Bueno, doctor, es muy interesante, de verdad. Sí se quedan algunas preguntas, dudas en el papel. Yo creo que sería bueno en otra oportunidad que tengas, que nos brindes a casos más específicos, si tú lo quieres ver así, de algún caso en específico, de un peritaje, o igual de algún otro de los temas, porque el doctor también es patólogo dentro de sus estudios, y tiene muchos estudios de patología en bovinos, que también es muy interesante. A veces nuestra gente de campo pues batalla un poquito, porque no es lo mismo tener el perrito y llevarlo a la clínica en una ciudad, a tener mi vaca en el potrero y llevarla hasta el pueblo, a la veterinaria del pueblo, ¿verdad? Para que la vea el médico. A veces muchos de ellos no van a dar ese servicio a los potreros, precisamente porque de una o de otra forma el tiempo no les da para o atender el negocio o ir a perder toda la mañana el potrero para ver un becerro. Yo me comprometo contigo para el próximo programa. Esto que hemos hablado el día de hoy, que de forma muy generalizada podemos hacer sentarnos nuevamente, como bien lo mencionas tú, en algo más específico. Muy bien, perfecto. Sí, doctor, me parece bien. Y bueno, pues los dejamos aquí un ratito y seguimos en su programa Latidos del Campo. Gracias, doctor Urso Dávila. Muchísimas